Como ya lo hemos visto en otros videos de PNL Incorpus, la comunicación verbal se presenta a distintos niveles de profundidad, pero también se puede presentar a distintos niveles de percepción de la realidad y de respuesta. No es lo mismo decirle a una persona, te felicito por hacer esa tarea de manera tan responsable, a decirle, te felicito por ser una persona tan responsable. ¿Cuál es la diferencia? No es difícil de intuir, pero lo más importante es que esta diferencia genera un impacto distinto en la persona a quien recibe el mensaje. ¿Y por qué razón? En el video de PNL Incorpus de hoy veremos el modelo de los niveles lógicos, modelos que nos puede ayudar a cómo podemos acceder en una conversación o al darle alguna indicación a otra persona a cada uno de estos niveles y lo más importante, como siempre, cómo podemos aplicar este conocimiento para aumentar el impacto de nuestra intervención terapéutica con nuestros pacientes. Y desde aquí, desde calle Merced 50, donde se encuentra el Colegio de Químicos Farmacéuticos de Chile, les damos la bienvenida a este nuevo video. Esto es PNL Incorpus. Uno de los aportes de disciplinas como la PNL es la creación de modelos. Modelos que tratan de explicar cómo nos comunicamos con este mundo en que estamos insertos y también con nuestro particular mundo interior. Estando en la esencia de esta disciplina, la aplicación práctica de estos modelos para la obtención de nuestros objetivos. Uno de estos modelos es el denominado modelo de los niveles lógicos o niveles neurológicos y fue creado por Robert Dilts, uno de los grandes creadores de tecnología de PNL en la actualidad. Según este modelo, nuestra vida y nuestro entorno pueden ser descritos y entendidos sobre la base de una variedad de niveles. Cada uno de estos niveles representa distintos niveles de percepción de la realidad, de aprendizaje y cambio en nuestro interior. El primero de estos niveles corresponde al nivel del entorno, que hace referencia a dónde nos encontramos y en qué momento nos encontramos. La consulta médica, la universidad, nuestra casa, Santiago, año 2020, en definitiva el contexto en que nos desenvolvemos habitualmente. El nivel de conducta se refiere a las acciones visibles que realizamos en este entorno. Trabajamos, atendemos pacientes, realizamos informes, hacemos ejercicio, vamos a reuniones clínicas, etc. El siguiente nivel es el nivel de capacidades, donde nos encontramos con ciertas acciones o hábitos repetidos en el tiempo y arraigados en nuestro interior. Capacidad de trabajar en equipo, liderazgo, negociación, resiliencia, entre otros. Más arriba se encuentra el nivel de creencias y valores. Las creencias se refieren a ciertas certezas acerca de cómo funciona el mundo y nosotros en él. Hace referencia a un por qué hacemos lo que hacemos. Muy ligados a las creencias están los valores, que corresponden a aquellos elementos de nuestro mundo interno o externo al que le damos un valor especial. Seguridad, tranquilidad, alegría de vivir, compañerismo, lealtad, etc. Estos dos elementos, creencias y valores, son importantísimos, puesto que marcan y moldean nuestras acciones y a la vez las motivan. Estas creencias y valores sustentan una identidad única y particular, una forma de ser en el mundo, una autopercepción de quiénes somos. Soy una persona inteligente, sincera, insegura, enojona, pesada, honesta, etc. Es nuestra autodefinición con la que nos movemos en el mundo y se manifiesta en nuestro actuar. Por último, en la cima de esta pirámide se encuentra el nivel de trascendencia, que en su aspecto más concreto dice relación a que nuestras acciones se realizan dentro de un contexto mayor del que nosotros formamos parte, que también realizamos nuestras acciones por alguien o algo más que nosotros mismos, por un sistema mayor que nos sostiene y al cual nos sentimos identificados. Es así como no solamente realizamos acciones por nosotros mismos, sino que también las realizamos por nuestra familia, nuestro grupo de amigos, nuestro país, nuestra clase social, nuestro grupo profesional y que da un sentimiento de un nosotros. Somos terapeutas, sudamericanos, hijos del mundo, etc. Conociendo estos niveles entonces, hay que considerar que el impacto que pueda tener un determinado tipo de conducta o intervención sobre una persona va a depender de forma importante del nivel en que usted impacta con su mensaje. Por ejemplo, consideremos el impacto generado en un niño ante una frase de sus padres como esta: ¿por qué te comportas de esta forma tan grosera? Y el impacto ante otras frases como esta: eres un grosero por actuar así. A pesar de que ambos discursos podrán apuntar a lo mismo, en la primera frase se alude al comportamiento del niño, es decir, a un nivel más bajo. En la segunda se hace alusión directa al niño a nivel de su identidad, a un nivel más alto en esta pirámide, impactando y trayendo consigo consecuencias mucho más importantes en esta segunda situación. ¿Y por qué razón? Porque genera efectos desde el nivel de identidad hacia los niveles inferiores.
es decir, efectos a nivel de sus creencias y valores, capacidades y posteriormente en su comportamiento y por ende cómo este niño se desenvuelve en su entorno. Ahora, en relación a los objetivos terapéuticos de nosotros y de nuestros pacientes, hay pacientes cuya frase de entrada es: vine porque el médico del consultorio me dijo que viniera, o mi familia me trajo, en un discurso en que no es él, sino el entorno en que influye sobre él para venir a terapia. Por otro lado, hay otros cuyo objetivo terapéutico está puesto en querer volver a mover el tobillo o volver a abrir la mano, enfocándose en un nivel de conductas. Otros porque quieren sentirse seguros o quieren estar ágiles, niveles de capacidades. Otros por su parte porque uno como deportista no puede estar enfermo. A los 40 uno tiene que estar bien todavía. Frases que dan cuenta de creencias. Por otro lado, otros cuyo objetivo se centra en volver a ser lo que eran antes, ya sea un atleta, oficinista, bailarín, apuntando inconscientemente a nivel de su identidad. Hasta por último, pacientes cuyo objetivo está puesto en querer volver a trabajar puesto que son el sostén de su familia, cuyo foco está puesto en un objetivo que trasciende su propia persona, en un objetivo que no solo tiene un valor funcional mecánico para él, sino también un valor trascendente a su propia persona, en este caso en pos de su familia. Como se podrá dar cuenta, según este modelo, entre más altos sean enfocados estos objetivos en nuestros pacientes, mayor será la movilización de recursos internos de ellos y por tanto mayor será la fuerza que los impulse a afrontar los desafíos que le propongamos. Además, lograremos potenciar el grado de compromiso y de perseverancia ante las solicitudes que, por ejemplo, nosotros como terapeutas podemos realizarles a ellos en terapia. Bien, ahora que ya hablamos de los objetivos, la pregunta que nos podríamos hacer: ¿esto tendrá alguna implicancia en mi tratamiento y en las indicaciones que yo le dejo a mis pacientes? Pues la verdad que sí. Consideremos este modelo desde el punto de vista de nuestro quehacer terapéutico. Por ejemplo, al indicarle a algún paciente algún tipo de ejercicio adecuado a su patología. Definitivamente el qué tiene que hacer sería el primer paso. Levante los brazos, extienda su rodilla, haga flexiones, respire de esta forma. Sin embargo, muchos de nuestros pacientes que tienen claro el qué hacer fallan exactamente en el cómo hacerlo. La velocidad en que hacen los movimientos, cómo realizan la secuencia de movimientos, cuántas veces deben realizar estos movimientos, cuán intensos deben realizar estos movimientos. Si esto no se considera, puede convertirse la indicación de ejercicios físicos para el hogar o tarea para la casa en un acto que puede traer poco beneficio terapéutico o incluso ser contraproducente para el paciente. Siguiendo la misma línea, supongamos que el paciente tiene correctamente incorporado el qué hacer y el cómo hacerlo, la conducta y la estrategia, pero que se da a la tarea de repetir el acto motor indicado por nosotros de forma mecánica, solo debido a que el tratante se lo indicó, sin cuestionarse el por qué lo está haciendo, nivel de creencias y valores. Si es así, lo más probable es que esta indicación pase al poco tiempo a ser un acto carente de sentido para el paciente y por tanto carente también de un aspecto motivacional o de valor. Por tanto, puede ocurrir que el paciente deje de hacer la actividad indicada o incluso tal vez la indicación que usted le dio sea reemplazada fácilmente por otros ejercicios o actividades que sí tengan sentido o valor para él. Es que mi vecina me dijo que me pusiera una hoja de parra. Mi abuelita me dijo que me pusiera diarios calientes. ¿Qué sé yo? Creo que muchos de nosotros hemos pasado por alguna de estas situaciones. Pues bien, podría el paciente tener integrado el qué, el cómo, incluso tener claro el porqué de una determinada acción. Sin embargo, podría no tener incorporado el para qué hace el ejercicio o incluso el para qué se quiere recuperar, siendo esto sustentado en una autodefinición negativa o limitada de quién es o cuál es su identidad, pudiendo considerarse a sí mismo como inválido, viejo, jubilado, achacoso, acompañado esto de frases como: bueno, ¿y para qué me voy a recuperar si ya estoy viejo? Yo siempre he sido una persona con achaques. Las personas como yo ya no tienen vuelta. ¿Para qué me voy a recuperar si soy sola y ya no tengo por qué luchar? Dando este tipo de frases, que seguramente habrá escuchado en terapia, cuenta de una especie de identificación con un papel que tiene cierto tipo de características hasta cierta forma estereotipadas, donde en general se resaltan ciertos tópicos negativos de su persona y que, como buen papel, así como en el teatro, muchas veces desean consciente o inconscientemente seguir al pie de la letra. Hecho que, por cierto, tendrá incidencia en los subniveles al de identidad según este modelo. Considerando todo esto, entonces, sería recomendado en nuestras sesiones, además de la acción terapéutica específica, el fomentar en nuestros pacientes un sentimiento, una percepción positiva de quién es y que así como usted o como yo merece estar bien, que merece recuperarse y que hay además otras personas que dependen de ello. Por ejemplo, su familia,
dándole así lo más probable un impulso motivacional adicional a su recuperación. Siendo relacionado este último aspecto, además con el hecho de que como seres no aislados del mundo, no solamente realizamos actos por beneficio propio, sino que en muchas ocasiones lo hacemos por alguien más, un para quién más, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestro grupo social al que pertenecemos, nuestro país, etc. Aspecto también que se ha de considerar, puesto que es un aspecto orientador que guía los pasos de cada uno de nosotros y por cierto de nuestros pacientes. Entonces ahora la pregunta es cómo acceder a cada uno de estos niveles en una conversación. La verdad es que esto es bastante simple. Esto se puede realizar a través de la forma que tengamos de preguntar. Así entonces, el nivel del entorno responde a la pregunta dónde o cuándo de una determinada acción o conducta. El nivel de conductas responde a la pregunta ¿qué es lo que hace? El nivel de capacidades, procedimientos o estrategias responde a la pregunta ¿cómo hace lo que hace? El nivel de creencias y valores responde a la pregunta ¿por qué? De un determinado comportamiento o acción. El nivel de identidad responde a la pregunta ¿quién eres? En una determinada acción. Por cierto, también conducta terapéutica. Tal vez en nuestro paciente ayude a un ¿cómo se siente en estos momentos? Por último, el nivel de trascendencia responde a la pregunta ¿para qué o qué sentido tiene la acción que está realizando? Como podemos darnos cuenta, el tipo de pronombre interrogativo dirige la atención hacia un nivel determinado de este modelo. El tema de los niveles lógicos es muy amplio e interesante y las aplicaciones son muy variadas en el ámbito terapéutico, como por cierto en la vida cotidiana. Aquí le hemos hecho un zoom a una parte de este tema, por cierto. Pues bien, hagamos un resumen y unas recomendaciones finales. Este modelo de la PNL, denominado niveles lógicos, da cuenta de una serie de niveles de aprendizaje y cambia en las personas. El impacto que se logre en un nivel lógico determinado tendrá una gran influencia en los niveles inferiores a este. Debido a que cada nivel superior es más integrador de la experiencia que los niveles que lo preceden, es recomendable que si usted ha de resaltar algún defecto o algún error de sus pacientes, haga la corrección verbal enfocada a niveles más bajos, como el de conductas, por ejemplo. Ese movimiento se puede corregir, ese comportamiento puede ser perjudicial, etc. Pero que si se ha de resaltar alguna virtud o triunfo de nuestros pacientes, sería recomendable el realizar dicha intervención verbal a niveles más altos, como a nivel de creencias o al de identidad, por ejemplo. Usted es una persona muy cooperadora, usted es una persona muy empeñosa, las personas como usted pueden llegar muy lejos. Es bastante distinto el efecto, especialmente si van acompañadas sus palabras por una gestualidad acorde a ella. Existen formas simples de acceder a estos distintos niveles de nuestros pacientes, de acuerdo al tipo de pronombre interrogativo que utilicemos, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace, etc. Y así identificar, por ejemplo, a qué nivel nuestro paciente presenta alguna dificultad para alinearse con nuestro proceso terapéutico. En relación a los objetivos terapéuticos, propiamente tal, sería recomendable buscar y llevar a nuestros pacientes a que busquen objetivos a niveles más altos, que no solo se conformen con volver a mover el tobillo. El objetivo de esto es que los pacientes muevan una mayor cantidad de recursos internos para ayudarse a salir de su problema físico, buscando lo que sería un óptimo. Que el paciente tome la responsabilidad de su recuperación, considerando objetivos a niveles altos, donde el papel del terapeuta sea guiar, facilitar, allanar el camino para que el paciente se aleje de forma pasiva de su estado patológico, dirigiendo en forma activa sus pasos hacia estados más saludables. Por último, se puede echar mano a estos niveles lógicos como distintos niveles de análisis y de búsqueda de soluciones por nuestra parte, ante ciertas limitaciones de tratamiento, causadas en algunas, si no en muchas ocasiones, por un mapa o percepción de la vida limitada, tanto de nuestros pacientes como por cierto de nosotros como tratantes. Identificando el nivel donde se encuentra la limitación y actuando a ese nivel, así como también buscar posibles soluciones uno o más niveles sobre el nivel donde se originó el problema, para así tener una mayor perspectiva de los hechos, lo que en PNL se llama amplitud de mapa. Porque así como lo decía Albert Einstein, los problemas no pueden ser resueltos con el mismo nivel de pensamiento con el que se crearon. Espero les haya gustado el video de hoy. Un modelo enmarcado en la tercera generación de desarrollo de la programación neurolingüística. En el próximo video haremos un cambio de foco, desde lo que son las estrategias de PNL aplicadas a nuestros pacientes, pero ahora con un énfasis distinto, en nosotros, en los tratantes, en los seres humanos que habitamos detrás del delantal y que también estamos afectos a nuestra propia relación interna.
situación que incide, por cierto, en cómo nos disponemos al acto terapéutico y los resultados que obtenemos con nuestros pacientes. Como siempre, si les gustó el video, así como los otros videos de la serie de PNL Incorpus, denle like acá abajo y suscríbanse al canal. Agradeciendo como siempre a todos y a todas ustedes. Nos vemos en algunas semanas más en el siguiente video de PNL Incorpus.